Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es 5 de mayo de 2020 y vamos a hacer la sesión número 98 del alma, la cualidad de la vida. Hay que matizar que como estamos bajo la pandemia del coronavirus, las disposiciones legales impiden la reunión presencial en la Asociación Amigos de la India. Por lo tanto, esta reunión se hace de forma telemática, de forma virtual, a través de Internet. Bien, estamos en la sesión 98 y como de costumbre la primera diapositiva son los múltiples nombres de la conciencia. Como estamos trabajando a nivel virtual, no real, si queréis al final de la clase, pues bueno, os miráis uno de los 42 nombres, lo anotáis y al final de la clase lo comentamos, el posible significado. Así que os miráis la lista, el que más os interese, y ya dejaremos 5 o 10 minutos al final para poderlo debatir. ¿Sí? ¿Habéis tomado nota? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 97. Hay que matizar que como lo hacemos de manera telemática, cada semana hacemos una sesión, pero que en Amigos de la India solamente eran 2 a veces al mes. Dice, puede identificarse con las formas subhumanas, invariablemente lo hace en las primeras etapas y con el aspecto vida en las etapas finales. En las etapas intermedias, el hombre común es desgarrado violentamente por ambos, siendo el mismo el campo de batalla. Por un lado, como humanos en el sendero, tenemos el primer objetivo es mantener la existencia física. Por lo tanto, nos llama profundamente la atención ese mundo, el mundo de la materia, el mundo con el cual habitualmente estamos acostumbrados a lidiar, pero que dentro de nosotros se establece una batalla, una lucha entre lo más sublime, lo más abstracto, lo que denominamos divino o el alma o lo más elevado y todo aquello que es precisamente netamente personal. Esa batalla prácticamente dura hasta podríamos decir, la tercera iniciación. A partir de ahí las cosas son diferentes. En la cuarta ya se quema la causa, los átomos impermanentes de los vehículos de la personalidad y por lo tanto ese karma se ha agotado, ya no existe esa dualidad. Sí que es verdad que nosotros solamente conocemos la dualidad que se establece entre los vehículos de la personalidad y el alma. Sobre todo la personalidad cuando funciona como una entidad, pero hay otra dualidad más interesante, más profunda, más esotérica, que es la que se establece entre la mónada, lo que sería la tríada espiritual y lo que sería la unidad mental, el centro de punto neutro. Pero eso es algo que todavía está ahí y algún día nos enfrentaremos, por supuesto. Así que subrayé esto como identificación, aspecto vida, subhumana, y realmente lo que estamos haciendo es percibir toda la obra del Creador. No importa con el grado de identificación que tengamos, lo que sí que importa es la conclusión que extraigamos, porque de lo contrario el trabajo nuestro no habrá servido para nada. Y esto lo repetimos vida tras vida, por eso nosotros mismos somos el auténtico campo de batalla, el Kurukshetra. Estos pares de opuestos durante muchas vidas están ligadas al perfeccionamiento del vehículo emocional. Estamos bajo la impronta de Tauro, que es el nacimiento nada más y nada menos que del vehículo emocional. Un vehículo emocional que va a ser el mentor, va a ser el guía durante un periodo de encarnaciones increíble, que hasta que no lleguemos a la etapa ariana, a la etapa mental, va a ser difícil que nos sustraigamos a su influencia y aún así habrá que esperar muchas vidas para poder dominar a esta bestia, a este toro. Sin embargo, el toro dice algo maravilloso. El toro, la materia, en el fondo es luz, luz concretizada. Y cuando uno ha despertado la intuición, esta comprensión omniabarcante de la vida, de la existencia, realmente que todo está supeditado a la presencia de esta luz. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y aquí continuamos. Dice, quería describir, dice el tibetano, la síntesis del desenvolvimiento de lo incoado a lo sensorio, de esto a lo que se comprende mentalmente y de allí a lo que se aprecia divinamente, como lo define el ocultismo. Dice, he hecho descripciones que abarcan la totalidad. Y nos dice, traten de pensar en la totalidad y no adapten cada detalle al todo. Y recuerden que lo que puede parecer una contradicción quizás sea únicamente un fragmento transitorio al cual aún no pueden relacionar ni aplicar.
¿Tenéis alguna pregunta de este texto? Vamos a volver a leer. Dice, quería describir la síntesis del desenvolvimiento de lo incoado a lo sensorio, de esto a lo que se comprende mentalmente y de allí a lo que se aprecia divinamente. Como lo define el ocultismo, se comprende mentalmente y de allí a lo que se aprecia divinamente. Este apreciar divinamente lo relacionamos con la obra del Creador o es que reconocemos que tiene un propósito definido de cumplir la parte de la idea arquetípica que nosotros hemos captado. ¿Lo vemos por aquí? Dice, he hecho descripciones que abarcan la totalidad. Y nos dice, traten de pensar en la totalidad y no adapten cada detalle al todo. Tratemos de pensar en la totalidad y no adaptemos los detalles, cada detalle al todo. Y dice, recuerden que lo que puede parecer una contradicción, hoy, por ejemplo, quizás sea únicamente un fragmento transitorio al cual aún no pueden relacionar ni aplicar. Aquí os he puesto un sendero de un jardín precioso en primavera, un montón de flores y evidentemente nosotros vamos por este sendero, es como un sendero iniciático y ojo porque estamos en el mes de Tauro, Festival de Huesac, pocos días ya, y vemos flores a un lado y a otro, pero nuestro camino está ahí para ser seguido fielmente, no para entretenernos en las flores y en los detalles de un lado y de otro. Si nos proponemos trabajar divinamente, es decir, responder al arquetipo, debemos tener esto en claro. ¿Queréis formular alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar, ¿qué significa traten de pensar en la totalidad? Porque la totalidad es muy amplia. ¿A qué se refiere? Pero tú por totalidad, ¿qué entiendes? ¿Por totalidad? Ajá. Pues, bueno, estamos hablando de totalidad, es todo, ¿no? No, estamos hablando de temas esotéricos nosotros, ¿eh? Ya, bueno, pues entonces Entonces, en todo lo lo que no... los demás pueden tener la idea vaporosa, nebulosa, emocional, astral, abstracta, imaginativa, que no es real, nosotros cuando hablamos de la totalidad, ¿a qué nos podemos parecer? ¿A eso que conocemos o a lo que nuestra conciencia es capaz de evocar? Claro, En claro. términos de la totalidad, visión de conjunto, visión de grupo. A ver, tú, en este momento, en la coordenada espacio-tiempo, tu karma personal, estás actuando como conciencia individualizada en un grupo, ¿verdad? Y como alma has encarnado en un periodo, en un intervalo de 25 años, con todos aquellos que tienes con los cuales tienes que solucionar tu karma, entre comillas. Entonces, ese periodo, esa totalidad, lo que te dice es que tú, aquí tienes nada más y nada menos que el sendero. El sendero tiene un recodo al fondo hacia la derecha, pero hay tanta belleza que lo que te va a hacer este sendero, que es el sendero del camino, el camino hacia la casa del Padre, es que te vas a despistar. ¿Lo ves? Te vas a quedar viendo una planta, la otra planta, una mariposa por aquí, un pajarito por allá, y resulta que no te vas a dar cuenta de una cosa, que tú para entender esa totalidad o la belleza que está a tu alrededor, porque todo esto, imagínate tú que ahí te ves ahora caminando por el sendero. Ahora mismo comienzas y te ves como arrancas por el medio y empiezas a tirar hacia adelante. Esta vida tú habrás avanzado unos metros, pero si a ti te ha quedado la idea de la totalidad, tú en relación con los demás, con todo lo manifestado, los reinos de la naturaleza, tú estás en condiciones de sumarte al carro que está señalado debajo, la evolución. Aquellos que realmente no interactúan ni piensan en términos de totalidad, sino del pequeño yo, no pueden expandir las alas. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿No? Sí, un poquito. Lo que pasa es que como al final pone que al final tampoco lo vamos a entender, Es pues que digo, no lo bueno, pues entendemos porque nos falta la visión integral. A ver, mientras la claro. intuición no esté despierta, nosotros nos miramos, vemos lo que tenemos en la punta de la nariz.
A ver, se decía que no había más necio que aquel que no podía ver más allá de su punta, de la punta de la nariz, de sus narices. A ver, ¿por qué? Porque ¿qué visión tiene? Ninguna. Ninguna. Pero nosotros paseando por este sendero de belleza, es decir, todo lo que no es interesante y al mismo tiempo es una trampa porque estas plantas tú las ves, pero en el fondo hay una causa, hay un reino débico detrás trabajando. Por lo tanto, si aplicamos ese símil, ¿nosotros qué somos? Unos vehículos construidos por el reino débico, evidentemente, pero hay unas conciencias animadoras. Lo vemos, así que entendamos que estas flores son almas también. ¿Hacemos analogía por ahí? Y además, Sí. las que tienen color y tienen perfume son las más evolucionadas. Las que solamente tienen hoja verde, tienen otro tipo de evolución. Y esos grandes árboles que se perfilan por ahí tienen una conciencia increíble que probablemente alguno esté a punto de pasar al reino animal. ¿Lo veis mejor así? Os recuerdo que la presentación de las diapositivas se hace al azar, ¿eh? Es decir, primeramente se pone la foto y después se pone el texto, sin escoger, es automático, sale y luego sale una conclusión bastante interesante. No perfecta porque la perfección como tal en los planos karmáticos no existe. Y buscarla sería lo mismo que la aventura del Quijote. Lo digo claro. ¿Me explico, no? ¿Sí? Continuamos. Dice, todo lo que concierne ahora a la humanidad es la necesidad de una constante y consciente respuesta a la revelación evolutiva y a la gradual captación del plan, que le permitirá al hombre a. Trabajar consciente e inteligentemente. B. Comprender la relación que tiene la vida con la forma y la cualidad. Y C. Producir esa transmutación interna que traerá a la manifestación el quinto reino de la naturaleza, el reino de las almas, o reino de las almas liberadas, o jerarquía planetaria. ¿Lo vemos bien? Aquí os he seleccionado una planta, una flor, le he quitado todo con un programa de edición, programa de estos de Microsoft, del PowerPoint, le he quitado una parte que a mi entender sobraba, ¿no? Para que nos quedemos con qué, con lo que interesa. Con ese cuerpo causal, ese loto egoico que está deseando abrirse, ¿verdad? ¿Para dar qué? Pues lo que pone aquí a la izquierda. Dice, todo lo que concierne ahora a la humanidad es la necesidad de una constante y consciente respuesta a la revelación evolutiva y a la gradual captación del plan. ¿Qué hemos visto en la diapositiva anterior? Un sendero, ¿no? Un sendero que el primero que se ve, qué belleza, qué armonía. Claro, es que la armonía y la belleza están en el mundo. Es que el sendero es todo eso. ¿Por qué acentúo, por ejemplo, en un rosal las espinas y no la fragancia de la flor? Porque mi conciencia, ¿dónde está? Si solamente me quejo de las espinas, etcétera, etcétera, y no veo la belleza. Pues mi conciencia está ¿dónde? En lo caduco. Y si mi conciencia está abocada a lo caduco, ¿qué soy yo? Pues eso, nada más. Esto es muy sencillo. Entonces, cuando los budistas dicen, ¿qué vida te ha tocado vivir? Pues mira, he sufrido mucho. Es lo que tenías que pasar, ¿no? Es que no hay otra. ¿Por qué no había otra? Porque tu conciencia está, ¿cómo? Supeditada a eso. Y en el fondo lo que ves alrededor es una proyección también de tu conciencia. Dicho de otra manera, necesitas de esa experiencia para reconocer el tema, reconocer el asunto y darte cuenta que tú formas parte de todo eso manifestado. En la anterior diapositiva se veía muy clara la opción. Puedes pasar siendo consciente o pasando de todo, vulgarmente, no me interesa. Si no te interesa, ya sabes que en lugar de con flores aromáticas te vas a encontrar otra cosa. Dice, se le permitirá al hombre trabajar de manera consciente e inteligente, comprender la relación que tiene la vida con la forma y la cualidad. Este es el gran problema nuestro. Tenemos un exceso de idealismo, más aún todos aquellos que hemos encarnado en países con un sexto rayo, y en el caso nuestro en España es un caso bastante claro de que el idealismo, por ejemplo, cuando se accede al sendero así evolutivo, más o menos de forma clara, esotérico, hay una tendencia innata a dar por hecho todo aquello que todavía no está construido. Es decir, esta energía de sexto rayo lo que ha hecho es cristalizarnos la conciencia, porque no nos ha dado las suficientes alas, no las hemos podido construir por falta de tenacidad,
para poder despegar de esa atracción de la materia. Por lo tanto, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una dualidad extrema entre lo que es el aspecto material y todo aquello que a mí me gustaría que apareciera. Y sin embargo, hemos perdido de vista una cosa muy importante. Lo que debemos desarrollar es la conciencia, el aspecto cualidad. Pero para desarrollarlo claramente, debemos reconocer dónde estamos. ¿No os habéis dado cuenta que cuando uno tiene una conciencia muy idealista, los problemas del día a día no los considera como problemas? Y no es capaz de resolver absolutamente ninguna gestión, por ejemplo, en organismos públicos, oficinas bancarias, vamos, que no sabe ni poner un ser una carta. ¿No os parece un poco sospechoso eso? Pues esto pasa porque la relación entre la forma y la cualidad todavía no está clara. Y no nos olvidemos de una cosa, si no hay forma, no se podrá desarrollar la cualidad. Por lo tanto, no se trata tanto de que reivindiquemos la forma porque ya la hacemos de manera indirecta, sino que realmente veamos el valor que tiene la forma para que cuando llegue el día yo pueda desplegar las alas. ¿Me explico? Desplegar las alas significará también sustraerme a la influencia de la materia, la mente abstracta, vaya. Dice, producir esa transmutación interna que atraerá a la manifestación el quinto reino de la naturaleza, el reino de las almas liberadas, ¿no? De todas aquellos seres que han pasado por la fase humana y a base de esfuerzos y de múltiples pruebas se han sustraído ya definitivamente a su influencia. ¿Lo vemos? Respuesta a la revelación evolutiva. Respuesta a la revelación evolutiva. Precisamente, ¿qué es la cualidad? La respuesta a la revelación evolutiva, ¿no? ¿Lo dejamos en el aire? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, todo esto debe ser llevado a cabo en el reino de la percepción o de la respuesta consciente, por intermedio de los vehículos o mecanismos de respuesta que se perfeccionarán constantemente, ayudados por la comprensión y la interpretación espirituales. Todo esto, este proceso que hemos señalado en las anteriores diapositivas, debe ser llevado a cabo en el reino de la percepción o de la respuesta consciente, por intermedio de los vehículos o mecanismos de respuesta, los vehículos de la personalidad, ¿no? Que se perfeccionarán constantemente, ayudados por la comprensión y la interpretación espiritual. Acordaos de esa característica de la mente, luz y algo más que luz, amor. Ese amor, esa energía integradora por excelencia, nos va a dar comprensión de las cosas, no la simple inteligencia. Y la interpretación espiritual es también comprender el mundo de las causas. O sea, es en el saber fondo, qué es lo que sucede. Es responder al Padre, responder al amor, responder a la síntesis, a la unidad. Claro, uno analiza las cosas, obtiene una conclusión. Esta conclusión se va integrando en el medio, se va integrando en la propia conciencia y hace que acabe siendo luz, esa sabiduría, que es la unión de la luz y el amor. A fin de cuentas, esta comprensión, profundizando el tiempo, vendrá directamente ligada a esa interpretación que depende exclusivamente de la intuición. Además, estas fotos, que imagino que estarán retocadas, la verdad indican un alma, bueno, si esto fuese un loto egoico, ya sabéis que, bueno, que cuando sucede eso prácticamente la forma como tal o la semilla de la forma desaparece. Los colores son radiantes, ¿no? Una maravilla. ¿Continúo? ¿Sí? Dice, conciencia egoica. Dice, la obtención de cierta medida de conciencia causal indica que el discípulo ha desarrollado, quizás en pequeña medida, pero cabalmente realizado, el poder de penetrar parcialmente en el mundo de los maestros. La obtención de cierta medida de conciencia causal, es decir, conciencia causal sería sentido esotérico, vida subjetiva, pero percibir más allá de las formas, dice, es un indicio de que ha desarrollado
quizás en pequeña medida, pero cabalmente, pero real, el poder de penetrar parcialmente en el mundo de los maestros. Vamos, que ha descorrido un poco el velo y ha visto algo, ¿verdad? Dice, la facultad de pensar y contemplar en forma abstracta, lo que hablábamos antes de la totalidad, y el poder de trascender las limitaciones de tiempo y espacio, son poderes del cuerpo egoico. A ver, si nosotros pudiéramos pensar en términos abstractos y contemplar desde fuera de los límites de la forma, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos dándole ¿qué? Un vuelco a esos vehículos que nos hablan de qué, del aquí y del ahora, de esta personalidad, de este mundo en el que vivimos, de este mundo, de esta encarnación. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿No? Dice, y puesto que todos los grupos egoicos, como ya se dijo, están controlados por algún maestro, el desenvolvimiento de la conciencia egoica, cuando es reconocida conscientemente, indica contacto y acceso. Contacto y acceso. El desenvolvimiento de la conciencia egoica, cuando se la reconoce de manera consciente, indica contacto y acceso. No sé exactamente si esta experiencia la habéis ya vivenciado o no la habéis vivenciado, pero hay que indicar que cuando uno percibe algo parecido, aunque sea de forma remota, indica que tiene una capacidad que en un principio maravilla. Maravilla porque realmente te puede dejar atónito de lo que acaba percibiendo y al mismo tiempo genera una desazón muy grande de lo difícil que va a ser esto, no implementarlo en uno mismo, sino hacer partícipes de la experiencia a los demás. ¿De qué forma? Pues aportando decididamente por lo más abstracto. No se trata de que cuanto más altos volemos, más capacidad tendremos de ver lo que está por debajo. Se trata de volar y tener los pies en tierra al mismo tiempo. ¿Qué indica eso? Que aquello que he percibido en los mundos sutiles lo voy a poner en práctica en este mundo concreto. Hablamos de dualidad nuevamente, ¿verdad? Es que si no hay dualidad, no hay conciencia egoica. Contacto y acceso. Bueno, con el tiempo tendremos acceso, contacto con esta conciencia egoica y con el tiempo vamos a darnos cuenta que es factible traer ese mundo arquetípico al mundo de la personalidad. Pero como toda la obra del tibetano, tenemos la obligación de hacer nuestra propia interpretación. Siguiente diapositiva. Dice, muchas personas inconscientemente hacen contacto con su alma y temporariamente tienen destellos de conciencia egoica. Pero cuando el discípulo puede elevarse conscientemente, intensificar deliberadamente su vibración y transferir su polarización al cuerpo egoico, aunque solo sea por un breve momento, puede saber entonces que vibra al ritmo del maestro de su grupo. Ha establecido contacto. Vamos a repetirlo. Dice, muchas personas de forma inconsciente hacen contacto con su alma y temporariamente tienen destellos de conciencia egoica. Esto nos pasa a todos, ¿verdad? Dice, pero cuando el discípulo puede elevarse de forma consciente, intensificar deliberadamente su vibración y transferir su polarización al cuerpo causal, cuerpo del alma, aunque solo sea por un breve momento, es decir, en una meditación, puede saber entonces que vibra al ritmo del maestro de su grupo. Entonces, no lo pone, pero ha establecido contacto. ¿Es factible esta experiencia, el contacto con el maestro? Ahora estamos ya en el periodo de Wesak, falta pasado mañana prácticamente. ¿Creéis que es factible poder establecer contacto con el maestro? Aquí apareció fortuitamente esta planta, estas tres plantas, tres flores, que en el fondo, las tres que vemos, ¿qué nos indican? ¿No nos hablan de una trinidad, una tríada? Pues si esa tríada está manifestada o se percibe un poco, es ni más ni menos que la conciencia egoica, ¿no? Pues esta conciencia egoica, ¿qué nos dice? Que el contacto con el maestro se ha establecido. Ahora, eso no significa que conozcamos la vida del maestro tal o del maestro cual, eso no es así, ¿eh? Pueden pasar encarnaciones en que conozcamos al maestro, que lo veamos,
pero que todavía no estemos en condiciones de tener acceso de una manera directa, es decir, interrelacionarnos directamente con él. Hemos de picar muchísima piedra para que al final nos pueda aceptar en su gabinete. Acordémonos de la escuela de Crotona, del señor famoso Pitágoras, que tenía un patio, la parte exotérica, donde los tenía un periodo de años allí trabajando y los observaba internamente, los observaba. Claro, el hombre era clarividente y no le ibas a engañar, mire, es que yo no, él observaba. Él exigía silencio, pero más que nada ese silencio hay que entenderlo, no que no hablaran, sino que no pensaran en la personalidad para nada, que solamente se abocaran a pensar en cosas abstractas, en la totalidad, por ejemplo, para poder establecer contacto con el alma, porque al fin de cuentas el alma es el único maestro posible, ¿no? Imagino que esto lo entendemos, ¿no? Contacto con el maestro. Por lo tanto, si realmente estas flores que están aquí pueden servir de símil, evidentemente si estas flores están influenciando estos átomos de la tríada, están mostrando su vibración, este contacto interno se ha establecido. ¿Lo vemos? ¿Sí? Continuamos. Dice, puede ser que al principio no recuerde en su cerebro físico los detalles de dicho contacto. Quizás no se dé cuenta de la apariencia del maestro ni de las palabras que salieron de sus labios, pero habiéndose ajustado conscientemente a la regla y penetrado en el silencio de los lugares elevados, la ley siempre se cumple y por lo tanto hizo contacto. A ver, Noemí, ¿quieres hacer una interpretación? Venga. Abre el micrófono, Noemí, si quieres hablar. O si no, quien quiera hablar. ¿Nadie? Ahora. Ahora, venga. Ahora. Sí, ahora. Aunque en el cerebro físico no, en este momento no recordemos, pues sí que hemos podido establecer en algún momento algún contacto y tenemos como esa conciencia, esa intuición, ¿no? de que ha habido contacto, existió y no se nos permite aún tampoco conocerlo. Por supuesto. Hasta llegar el momento. Vale. Cierra el micrófono porque se oye mal, Cierra el micrófono, ciérralo. Ciérralo. Ah, ok. Elena, ¿quieres comentar algo? No quiero decir nada, porque esto es algo que bueno, uno se lo imagina solamente. Pues aquí tenemos un montón de flores, parecen dalias, ¿no? Esto, no sé si son dalias o qué son, o crisantemos, no sé qué flores están, no tengo ni idea. Entonces entendamos una cosa, pueden servir como ejemplo de grupo egoico, pueden servir para darnos cuenta de que una de esas flores a lo mejor representa eso que nosotros queremos contactar. Hizo contacto. Bueno, pues sí, hizo contacto. Pero no es garantía de nada, es garantía de manifestar más responsabilidad, nada más. Continúo. Dice, algunos discípulos conocen íntimamente a su maestro en los planos internos y trabajan bajo su dirección, pero pasan muchas vidas antes de que comprendan la ley y puedan construir deliberadamente el canal de acceso, gracias al poder desarrollado en la meditación. Fijaos cómo nos lo ponen, ¿eh? Vidas, hasta que realmente se comprende la ley interna y que si no es a través de la meditación, tú no construyes el camino que te conduce a la casa del maestro, vamos a ver, simbólicamente hablando. Dice, con el tiempo, la facilidad de contacto aumenta hasta el punto en el cual el discípulo puede, en cualquier momento, descubrir cuál es la voluntad de su maestro y tener acceso a su corazón. Con el tiempo, la facilidad de contacto aumenta hasta el punto en el cual el discípulo, en cualquier momento,
puede descubrir cuál es la voluntad de su maestro y tener acceso a su corazón. Bueno, esto es una etapa envidiable, ¿eh? Un envidiable. Es decir, es una etapa que realmente ya tienes una expansión de conciencia definida, te está preparando para algo importante y prácticamente el maestro puede llegar el momento en que delegue en ti una parte del trabajo. ¿Qué parte va a delegar? Dependiendo del grado de la iniciación que tengas o de la expansión de conciencia que hayas alcanzado, te tocará por descontado pues en el plano físico realizar ciertas tareas, ¿no? Ya puede ser difusión de la obra de la jerarquía, del trabajo del ashram, puede ser a través de los campos de cualquier campo social, pero básicamente está muy estructurado en los grupos simiente, esos famosos 10 grupos que realmente se tratan de llevar a cabo el trabajo de la nueva era y muy especialmente el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. No olvidemos que la actividad es algo profundamente interesante y que sin una actividad consciente en el plano físico no va a haber contacto con el maestro que se sostenga. El maestro nos valora en tanto y en cuanto realizamos alguna actividad, por aparentemente nimia que pudiera parecer, pero se debe realizar algo, no podemos estar soñando continuamente. ¿Para qué quieren soñadores? ¿Para qué quieren filósofos? No quieren para nada, quieren gente que trabaje. Así que lo interesante sería descubrir la voluntad del maestro, contactar con él mismo. Y en el fondo, ¿qué es? ¿Cuestión de tiempo? Si por el tiempo entendemos mente concreta, ¿qué quiere decir? Que cuanto antes trascendamos la conciencia focalizada en la mente concreta, antes llegará el contacto con el maestro, ¿no? ¿Se puede interpretar así? ¿Nos arriesgamos? ¿Sí? Vamos a continuar. Sí, así, está bien así. Dicen, el entrenamiento a darse en las próximas décadas, estos libros se escribieron en los años 30 hasta el 47, por ahí, que bueno, la Bailey murió en el 49, más o menos esa época. Dice, el entrenamiento a darse en las próximas décadas, el desarrollo de la visión y el oído astral serán completamente eliminados, o si existen, tendrán que ser oportunamente superados. El verdadero discípulo se ha esforzado por centralizarse en el plano mental, con el objeto de elevar aún más su conciencia a la amplia e incluyente percepción del alma. El verdadero discípulo se ha esforzado por centralizarse en el plano mental, con el objeto de elevar aún más su conciencia a la amplia e incluyente percepción de la alma. En el siglo XIX el entrenamiento era a través del plano astral. En el XX, esos discípulos que eran netamente atlantes todavía, eran bastante mediúmnicos, tenían un sentido de la mediunidad muy avanzado, no incontrolado, pero vivían por debajo del diafragma, por lo tanto, para el trabajo de la jerarquía no tenían una validez muy eficiente. Cuando se consiguió disponer de vehículos netamente focalizados en la mente, ahí empezó un trabajo nuevo. Y ahora hay discípulos que pueden, por supuesto, percibir de la tríada espiritual. Estos discípulos están plenamente activos en esa esfera del plano búdico, la esfera influenciada por la que es la conciencia del átomo búdico permanente, es decir, en el mundo de la intuición. No olvidemos que la diferencia es total, abismal entre lo que sería la percepción mental y lo que sería la percepción intuitiva directa, que es mucho más abarcante. Pero el requisito es hacer desaparecer la mente concreta, porque ya no aporta nada, por habernos focalizado en lo más sublime. De ahí el interés de ir hacia arriba, a lo más elevado. ¿Por qué? Porque lo más elevado siempre incluye a lo inferior, aunque no sus prácticas. ¿Me explico? ¿Sí? Entrenamiento mental. ¿Esto en el fondo qué es? Meditación. Si no hay meditación, no podrá haber el resultado de este contacto con esta conciencia superior. Y esa sí que nos interesa. Ahora bien, si queremos llegar a percibir la conciencia esta superior, esta que nos habla de percepción directa de la verdad, nos vamos a olvidar de cada uno de nosotros. El yo inferior va a dejar de existir. Si no, no vamos a poder mantenernos en esa vibración elevada. Sigo adelante.
Su objetivo consiste en incluir lo superior y en esta etapa no es necesario recobrar esa facultad astral que, como bien se sabe, poseían las razas poco evolucionadas de la Tierra y la mayoría de los animales superiores. Bueno, hoy por hoy hay un porcentaje muy elevado en todo el mundo de seres humanos que son netamente astrales, conciencia bastante desarrollada. Dice, posteriormente, cuando sea adepto, donde llegue a la maestría, podrá actuar en el plano astral si así lo desea. Pero debe recordar que el maestro trabaja con el aspecto alma de la humanidad y de todas las formas, y no con sus cuerpos astrales. El maestro trabaja con el alma, con la síntesis, ¿no? Con la esencia, con la cualidad. ¿Nos quedamos así? Entonces, ¿por qué tanto interés en que nos pongamos arriba? Para que nos olvidemos de qué? De la división temporaria de la conciencia, a través del vehículo físico etérico, del emocional y del mental concreto. Todo eso lo hemos utilizado ya. Ahora se trata de que perdamos la seguridad que nos da la materia y nos lancemos ¿qué? A lo más elevado, y al mismo tiempo podamos apreciar cómo nuestra vida mejora en efectividad. No quiere decir que nos vayan a pagar más en el trabajo, sino que probablemente nos paguen menos. Pero el pagarnos menos, tener más dificultades y mantener el nivel elevado que indica que en nosotros han provocado una reversión de la polaridad. En lugar de estar afectados por lo más inferior, ya no lo estamos. Percibimos plenamente lo más elevado. Incluir lo superior. El adepto trabaja con el aspecto alma. Y el ser humano, cuando está orientado a la luz, trabaja o intenta hacerlo mediante el aspecto alma e intentar buscar este aspecto alma en todos sus congéneres. Si lo llegamos a hacer, que es el propósito del movimiento de buena voluntad mundial, nos daremos cuenta del enorme potencial que tiene la raza humana. Mientras no veamos el alma en nosotros mismos, no la podremos percibir en los demás. El alma necesita de múltiples formas, pero no se debe identificar con las formas. Aquí está el gran drama en este momento, de la entrada de la era de Acuario, que las formas todavía nos llaman la atención. Por eso las formas, al igual que estas flores que están aquí arriba, estas trinidades, en el fondo son los colores, nos quedamos embelesados, ¿no? ¿Y qué es lo más interesante de esta flor, de estos pétalos, lo que está en el centro? Ahí está la antena que va liberando el ¿qué? El polen, ¿no? Ahí está la semilla, ¿verdad? Pues nosotros deberíamos entender que hemos de abrirnos estos tres vehículos y dejar a flote solamente el aspecto más sutil, el que tenemos guardado bajo 7 llaves. Y sin embargo, el vehículo emocional, que debería estar poco menos que encarcelado, lo tenemos abierto y hace lo que hace. ¿Verdad que sí? ¿Continúo? Dice, posteriormente, cuando sea adepto podrá actuar en el plano astral si así lo desea, pero debe recordar que el maestro trabaja con el aspecto alma de la humanidad y de todas las formas, y no con sus cuerpos astrales. Esto ha sido frecuentemente olvidado por los instructores tanto de Oriente como de Occidente. Continúo. Dice, al trabajar con las almas se lleva a cabo la verdadera técnica de la evolución, porque el alma de las formas en cada reino de la naturaleza es responsable del trabajo de desarrollo de la forma y dentro de ella. Y nos dice, permítanme, por lo tanto, expresar que el objetivo principal consiste en llegar a ser consciente del alma, cultivar la conciencia del alma y aprender a vivir y a trabajar como almas. Trabajar con almas, eso da ¿qué? Capacidad de ¿qué? De experiencia, da conciencia, y al final ¿qué acabamos precipitando? Pues acortar la distancia que existe entre el mundo arquetípico y el mundo no manifestado. Ese es el trabajo que hace el nuevo grupo de servidores del mundo y es el que nosotros deberíamos hacer en el día a día, porque a fin de cuentas, si estamos en este sendero evolutivo y tenemos un mínimo de conciencia, ¿con qué finalidad es? Pues una mano hacia lo más sublime y otra hacia lo más denso. Y en el centro estoy yo, ese poste, esa antena, ese faro que va iluminando y no pide nada para sí mismo. Hasta que nos demos cuenta que el faro es la propia capacidad que tiene mi alma. Y me perderé de vista el faro y solamente me quedaré con la luz. ¿Lo vemos? Muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy cerca de Wesak y francamente la idea de la iluminación está por ahí.
Aquí tenemos unas hortensias, que me parece a mí que son hortensias. Continuamos. Dice, aconsejaría, hasta que llegue el momento en que puedan utilizar su mecanismo a voluntad, entrenar sus mentes, estudiar las leyes que rigen la manifestación y a aprender a incluir todo lo que ahora abarcamos con el término superior. Mira lo que preguntabas antes, Gloria. Término erróneo, aunque satisfactorio. Sí, sí. Es que cuando uno tiene conciencia de iniciado, no hay ni arriba ni abajo, ni superior ni inferior, es todo uno. Por eso estos eslóganes que vienen, estas frases también lapidarias del budismo, bueno, ¿qué va a pasar? Lo que tenga que acontecer. Ya está. ¿Por qué? Porque es lo que toca. Lo vemos, si nos viene una pandemia, una bendición del cielo. Que nos viene una riada, una bendición del cielo. Que ese año las cosechas dan 10 veces más de lo esperado, una bendición del cielo. ¿Lo vemos? ¿O no? Pero nuestra conciencia, como está abocada todavía y no soporta bien la dualidad, cuando una cosa me interesa, muy bien, sobre todo si me interesa a mí, no a los demás, que copian siempre. Pero si realmente, aparentemente a mí me está perjudicando, digo aparentemente porque solamente tenemos la visión de lo limitado, pedimos, no, esto no lo quiero, ojo, que después de esta pandemia, si se hacen las cosas bien, nacerá una nueva humanidad. De hecho, si todo esto que se ve, que se supone que va a salir adelante, se manifiesta, hay un cambio. De todas maneras, la gente cuando tiene dificultades saca su parte más poética, más ilustrada, más abstracta. Luego se tratará de ver hasta qué punto eso se va solidificando en actitudes, no en organizaciones, que tenemos bastantes. Con que sean ideales de vida y se mantengan y se sostengan durante todo el resto de vida, eso ya es para tocar las palmas. Así que hay que entrenar la mente, hay que aprender a incluir mentalmente a los demás con ciencia interdependiente. Yo imagino que sabréis que hay muchísimos seres humanos que tienen verdadero pavor a pensar en las personas que tienen necesidades o que tienen un color de piel diferente, o profesan una religión diferente. Y es curioso porque es un mecanismo de defensa personal que dices que te aparta de los demás, que te aparta de la esencia. Cuando uno lo mira racionalmente dice, pero esto es infundado. No, es el clásico miedo a perder la propia seguridad personal basada en un egregor, en una cosa, un prejuicio, una forma mental caduca que la humanidad ha ido alimentando y uno mismo también se alimenta de ella. La alimenta y al mismo tiempo se alimenta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que pensar en el otro como una opción válida para seguir en el camino no es tenida en cuenta. Por eso cualquier tratado que se firma a nivel internacional, la actitud de uno de los dos o de los dos participantes o los que sean es desconfiar uno del otro. Esto lo hemos visto estos días con el tema de la pandemia y ciertas declaraciones de algunos ministros de Europa o del mundo, incluso de los nuestros, haciendo unas comparaciones que francamente son un poco estúpidas, porque si la Unión Europea es ni más ni menos representar el alma de la conciencia europea, que es abierta por naturaleza, realmente no vamos por el buen camino, pero cuidado, cuidado, todavía eso no está plenamente aposentado. Hoy por hoy es una reunión organizada de mercaderes, no lo olvidemos eso, son los mercaderes del templo. Lo vemos. Entrenar la mente, aprender a incluir y estudiar las leyes. Y quedémonos con esta flor maravillosa, maravillosa, que fijaos lo que tiene ahí, en el centro, de color lila, qué bonito. ¿Continúo? Venga, vamos a ver. Dice, muchas personas se encuentran todavía en la etapa inicial donde se registra la percepción de un campo de expresión que sabe que existe. El campo de percepción del alma, pero que aún no constituye para ellas el campo natural de expresión. Me imagino que esta percepción la tenemos todos, ¿no? Por un lado, hemos percibido en cierta medida que existe este mundo arquetípico, este mundo abstracto, tenemos una pequeña comprensión del mismo, tenemos una pequeña intuición que viene de forma esporádica, pero hay que decir que no es todavía nuestro campo de expresión. ¿Por qué lo afirmo? Porque uno puede creer que sí que lo es, y como uno lo cree, pues evidentemente las creencias acaban con el tiempo precipitándose, pero no olvidemos que aquí
Aquí, para que una creencia se precipite, se debe hacer un trabajo muy grande, porque por un lado está ese aspecto devocional, aspiracional al mismo tiempo, sagitariano, de buscar la meta, y por otro lado debe estar la actitud científica de picar piedra, es decir, de construir algo sólido. Si vamos construyendo algo sólido y al mismo tiempo estamos rezando, pues evidentemente estamos dando con el mazo en el sentido adecuado y estamos construyendo. Mientras tanto, no nos engañemos, percibimos ese mundo tímidamente, pero todavía no lo llegamos a expresar en un porcentaje mínimamente considerable y al menos que pueda repercutir satisfactoriamente en los demás. Dice, teóricamente conocen mucho sobre esto, pero desconocen los efectos prácticos del conocimiento aplicado. Estamos en lo mismo. Efectos prácticos del conocimiento aplicado. A ver, cuando uno pueda irradiar como esta flor magnífica que tiene una estrella de 6 puntas aquí preciosa, me imagino que lo veis, ¿no? Pues imaginaos por un momento que somos eso nosotros. En el medio ambiente en el cual desenvolvamos nuestra actividad diaria, de donde nos encontremos, debemos estar completamente abiertos a todo, captar todo lo que nos rodea y salar lo más puro. ¿Qué quiere decir captar todo lo que nos rodea? Pues todos aquellos malos rollos que inciden en nosotros, darles la vuelta y convertirlos en oportunidades, no en lastre de vida para los demás, sino para qué estamos aquí, si no es para hacer eso. Este campo de percepción del alma es allí donde te encuentres. ¿Dónde está este campo? Es la vivencia de la existencia del alma dentro de ¿qué? Mío, pero es que no es mío, porque yo soy el alma y yo como alma tengo unos vehículos, tengo un cuerpo. Es muy diferente decir, no, yo tengo una conciencia inferior y tengo un alma. No, perdona, yo soy alma y me manifiesto a través de esta conciencia. Y hasta donde llega esta conciencia, hasta ahí como alma llego yo. ¿Lo vamos percibiendo? Sí. Quedaos con la floresta, ¿eh? Dice, otros son conscientes de la conciencia del reino del alma y de una casual reacción a una impresión de ese reino, pero aún no son la conciencia misma ni están tan identificados con el alma como para que desaparezca la conciencia de todo lo demás. Su meta y objetivo es lograrlo. Otros son conscientes de la conciencia del reino del alma y una casual reacción a una impresión de ese reino, pero aún no son la conciencia misma ni están tan identificados con el alma como para que desaparezca la conciencia de todo lo demás. Su meta y objetivo es lograrlo. Mirad, ya os digo siempre lo mismo, las flores se ponen primero y después los textos. ¿Qué tiene esta planta en el centro? Una cruz blanca, ¿verdad? Una flor que esta Semana Santa pasada me enviaron varias personas, que la amplié y mira lo que sale en el centro. ¿Somos capaces de vivir como almas en ese punto? ¿De manifestarnos así? Si somos capaces, esas hojas, esas salidas que tiene hacia arriba, no sé cómo se denominan ahora mismo en botánica, pueden ser antenas para irradiar, realmente estamos en el objetivo que nos hemos marcado. Convertirnos en ¿qué? En entidades que en el plano físico, donde estamos, somos capaces de irradiar. Y aquí por el color clarísimamente indica la línea, ¿no? Alma, identificación. Además, si se llama flor de Pascua, ya sabéis que la cuarta iniciación tiene una connotación muy especial, ¿no? La crucifixión. Y fijaos en qué acaba. ¿En qué acaba esto? Irradiando. Pero uno la forma, la base de la forma, la raíz de la forma, la ha extinguido ya. Su meta y objetivo es identificación, alma, impresión de este reino, identificados con el alma para que desaparezca la conciencia de todo lo demás. Depende de nosotros. ¿Dónde tenemos la conciencia en el día a día? ¿En el mundo de la forma o en el mundo del alma? Hay que abogar directamente por emplearla el mayor tiempo posible en lo más elevado. ¿Cómo? Vicente enseñó la serena expectación, que es una técnica mucho más compleja de lo que uno cree. Es muy sencillo aparentemente, pero muy difícil de conseguir. Sigo.
El alma constituye un centro de experiencia en la vida de la mónada. El alma constituye un centro de experiencia en la vida de la mónada. Los cuerpos inferiores son centros de expresión en la vida del alma. Los cuerpos inferiores son centros de expresión en la vida del alma. A medida que la conciencia del hombre se transfiere constantemente a los cuerpos superiores, mediante los cuales puede llegar a expresarse, el alma gradualmente llega a ser el centro principal de experiencia en la conciencia. Y los centros inferiores de experiencia, los cuerpos inferiores, tienen una importancia cada vez menor. El alma adquiere menos experiencia a través de ellos, pero los utiliza cada vez más para servir. ¿Qué significa esto? Que irradia a través de ellos, que expresa el alma a través del vehículo emocional, del etérico y del mental concreto. A fin de cuentas, un alma que se manifiesta a través de la forma no sería como este jarrón maravilloso, con todas estas cualidades que están saliendo y estas flores tan preciosas. Una pintura que dices, caramba, qué preciosidad, ¿no? Hay que ver, y habla de la dualidad, ¿eh? Hay una dualidad muy clara, ¿eh? Dos pajaritos ahí y los colores que hay. Bueno, pues alma, servicio y experiencia. A fin de cuentas, estas flores que indican lo que podemos conseguir, no materializar un jarrón de flores, no, ni un cuadro, no, sino convertirnos verdaderamente en ¿qué? En focos de expresión de luz, amor y voluntad al bien. ¿Sigo? Dice, esta misma idea puede aplicarse al concepto que tenemos del alma como centro de la conciencia. En las primeras etapas de la evolución, el alma emplea los cuerpos como centros de experiencia consciente y pone el énfasis sobre ellos y la experiencia. La experiencia, me imagino, para todos es esa capacidad que tenemos de integrar, de extraer un resultado de nuestro contacto con lo más denso. Esta experiencia en el fondo es la semilla de la evolución, la semilla de la conciencia, la semilla de la cualidad. Por lo tanto, entendamos que si no picamos piedra, en sentido literal, poca evolución va a haber y menos experiencia tendremos. Porque las experiencias pseudomentales o astrales, como mucha gente habla, eso no vale para nada, ¿eh? No va a ninguna parte, no sirve para comer, es decir, no nos alimentaremos de eso. Sí que nos alimentaremos de pasar muchos años y muchos o vidas enteras, aunque no tengamos percepción de ella, realizando actividades que uno piensa, ¿y esto por qué? Bueno, has intentado hacer otra cosa, sí, salió mal. ¿Y has intentado? Sí, estoy aquí. Bueno, no pienses tanto y haz posible que dentro de esa actividad te puedas manifestar la conciencia más elevada posible, es decir, actuar como alma. Entonces sí que llega un momento que puedas irradiar como estas plantas, estas flores. Entonces sí que la evolución habrá hecho su trabajo, básicamente porque te das cuenta del poder que tienes de revertir la polaridad de la materia. Eso es el contacto con el alma, eso significa expresar el alma, nada más. ¿Continúo? Dice, pero a medida que el tiempo avanza, el hombre llega a ser cada vez más consciente del alma, y la conciencia que experimenta como alma en los tres cuerpos disminuye en importancia hasta que finalmente los cuerpos llegan a ser simples instrumentos de contacto, mediante los cuales el alma entra en relación comprensiva con el mundo del plano físico, con los niveles del sentimiento y de la sensibilidad y con el mundo del pensamiento. Hasta que finalmente los cuerpos llegan a ser simples instrumentos de contacto, a través de los cuales el alma entra en relación comprensiva con el mundo del plano físico, el vehículo etérico, el nivel del sentimiento y sensibilidad es el astral y el mundo del pensamiento, el plano mental, a través del cuerpo mental. Ojo que en un principio era lo máximo que se esperaba, sin embargo ya está viviendo ¿de qué? De la información que viene vía intuición de la tríada espiritual. Sin embargo, esos vehículos se utilizan ¿para qué? Para continuar en el camino, evidentemente. Todavía no ha llegado el momento de prescindir de ellos. Hay que seguir picando piedra. No pensemos porque la experiencia vino un día, ya se quedó para siempre. No se queda para siempre.
uno tiene necesidad de continuar picando piedra, estando muy atento, muy activo y siendo consciente que esa capacidad que ha tenido costará de aposentar. No una vida, un montón de vidas, todas. Ser consciente, cuerpos igual a instrumentos de contacto. Ser consciente... Jesús, Dime. Jesús, ¿podríamos decir entonces que la experiencia es porque el alma lo que está haciendo es moldeando sus vehículos para poder Claro, luego... el alfarero, el mito del alfarero. Exacto, ¿no? Claro. Para luego poder trabajar con ellos, ¿es eso? Es que el vehículo tiene... A ver, una de las razones por las cuales nos piden que seamos vegetarianos en un momento determinado, no por sistema, o que comamos poco en determinados periodos, que respetemos ciertos ciclos de lunas, etcétera, etcétera, es para que la energía superior pueda hacer mella en esos vehículos y poco a poco los vaya modelando. Además, un cuerpo tosco, un cuerpo que no permite que los nadis puedan transmitir la energía que se debe de manifestar, es un cuerpo que no es apto para el servicio. No se trata de tener buena salud en el sentido técnico clásico, no. Ni de tener un cuerpo robusto, se trata de tener un cuerpo útil que soporte la vibración interna. No olvidemos que si nosotros, por ejemplo, no tenemos la disciplina respecto a los vehículos de la personalidad, cuando se manifiesten ciertos fenómenos evolutivos como despertar de chakras, etcétera, etcétera, puede dar al traste con toda la evolución. Es decir, acabemos quemando la trama etérica por no haber respetado la norma de trabajar y purificar nuestros vehículos a través de la dieta, de la ingesta controlada de alimentos, de no tomar cualquier cosa ni a cualquier hora del día y ajustar nuestro ritmo de vida a unos patrones muy claros. Se trabaja de día y de noche se descansa, y si no se descansa está uno trabajando en los planos internos. Me explico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. De todas maneras hay que utilizar los tres vehículos. Ahí está, es que si no, no podemos. El plano emocional también hay que trabajarlo. Y el es mental, que estamos en Tauro, entonces la idea es conseguir que el vehículo emocional se ilumine ¿de qué? Pues de la luz del alma y no presente la falsa realidad que hasta ahora hace. Para ello tiene que apartarse del deseo. A ver, toda la enseñanza del señor Buda va en la línea esta, lo que nos ha llegado a nivel de profanos. Ojo dónde pones la atención, porque eso puede ser o tu camino de liberación o puede ser tu tumba. ¿Me explico? Es decir, cuando uno trabaja para sí mismo, lo que se está construyendo es un mausoleo. ¿Me explico bien? Sí, ¿no? Lo entendemos. Una tumba. Muy elegante, pero en el fondo, ¿qué es? Una tumba. ¿No os habéis parado a pensar que esas grandes mansiones que muchos ricos se hacen, todos los nuevos, o estos que hay en China que se han construido réplicas exactas de los castillos del Valle del Loira, de Francia? ¿Y esto para qué? Bueno, porque se han cristalizado como almas, están cristalizados y ¿qué han hecho? Repetir un esquema que llevan dentro. Pero eso no sirve para nada, pues nosotros a nivel interno hemos hecho exactamente lo mismo. Construir vehículos que al final habrá que dinamitar, hablando en plata. Lo vemos, ¿no? Y detrás de las grandes construcciones de la humanidad hay esta misma característica, una cristalización clarísima. La energía no fluye y como no fluía bien nos dio por hacer un gran templo. Mira, para que hablen de mí en el futuro. ¿Lo vemos? Bien, me parece que ya, bueno, vamos a llegar a la última y a la siguiente y nos paramos ya, ¿eh? Autorrealización. Dice, las diversas energías que actúan sobre el ser humano y producen su desenvolvimiento constituyen su campo de experiencia. Las diversas energías que actúan sobre el ser humano y producen su desenvolvimiento constituyen su campo de experiencia. Estas dos palabras, desenvolvimiento y experiencia, debieran estar siempre vinculadas, porque de una deriva la otra. Del desenvolvimiento, la experiencia. Mientras persiste el sometimiento a la experiencia en el mundo de la forma, tiene lugar un desenvolvimiento paralelo de la conciencia. Mientras persiste el sometimiento a la experiencia en el mundo de la forma, tiene lugar un desenvolvimiento paralelo de la conciencia. A ver, ¿qué nos pasa a los humanos en el día a día y más en el sendero? Que nos gustaría ser seres de luz, elevadísimos y en contacto con el Maestro. Y no pensamos, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿por qué no te preocupas de dónde estás ahora? ¿Por qué no te preocupas de dignificar el lugar que estás ocupando en este momento, donde esté la planta de tu pie? Que eso significa allá donde estés.
Allá donde estés está todo para manifestar el alma. Y eso de creer que el contacto con el maestro, con la rama, con la jerarquía, o poder ver al Buda, al Cristo, ahora que viene el festival de Wesak, mira la imagen esa típica que el señor Leadbeater captó en su momento, etcétera, etcétera. Eso es un escapismo. Lo difícil es estar al día a día en el pie del cañón, que es reconocerse y saberse como almas que puede trabajar en el plano causal y al mismo percibir el drama de estar dentro de vehículos que tienen la polaridad que tienen, pero no tengo otros. Y como no tengo otros, los debo de cuidar hasta el final. Me explico bien, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Desenvolvimiento y experiencia. Y fijaos qué loto magnífico, ¿eh? 1000 pétalos parece que tenga, ¿verdad que sí? Bueno, nos hacemos un silencio y nos retiramos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.